Y llegamos así al último versículo de nuestro salmo, el versículo número 10, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Vayamos a nuestro texto en hebreo. Tenemos acá entonces las últimas letras, Resh, Shin y Tav, ¿sí? La Resh con valor de 200, habíamos visto la Kuf, ¿sí? Con valor de 100, y ahora avanzamos de 100 en 100, 200, 300 y finalmente 400. Después del 500 al 900, en hebreo vamos a tener las letras sufit, las 5 letras sufit, entonces nos ayudan a construir del número 500 al 900 y ahí completar entonces la tabla numérica del Aleph Bet. Tenemos acá de nuevo un trío, ¿sí? Tres versos, como el versículo anterior. Seguimos con este cambio poético, pero perdemos acá la rima que el salmista había conseguido en el versículo anterior. Este es el remate del salmo y es un remate con olor a proverbios, ¿sí? La primera sentencia, Reshit, Jochma, Irat Adonai, ¿sí? El principio de la sabiduría, el temor de Dios, nos remite mucho a proverbios, por ejemplo, Proverbios 1.7, ¿sí? Casi que literalmente dice estas palabras, son las mismas palabras que se utilizan ordenadas un poquito diferente, pero el concepto es semejante y es una marca que aparece mucho en la palabra de Dios, ¿sí? Como que el salmo toma un tinte sapiencial, como que la alabanza se conecta con la sabiduría, con los libros de sabiduría, ¿sí? Que van a ser importantes en Israel en la etapa tardía, ¿sí? En la etapa de los últimos reyes, en la etapa del retorno, va a surgir con fuerza los libros de sabiduría, ¿sí? Y esto es muy importante porque hay un sod acá relacionado con la sabiduría. Si vamos a Proverbios, vamos a ver mucho de la sabiduría. Proverbios 8, por ejemplo, se personifica la sabiduría. Y esto ya es algo interesante. La sabiduría no como un concepto abstracto, sino como algo personificado, ¿sí? Que va a estar relacionado más adelante en el tiempo histórico con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y va a estar asociado también con el Mesías. Así que fíjense qué profundo y cómo se entrelazan los conceptos. Acá el salmista, hablamos del tiempo de Ezequías, y hablamos que los varones de Ezequías también compilaron muchos proverbios, lo habíamos leído en unas clases anteriores, que aparecen en el libro de Proverbios. Estos son los proverbios que también compilaron los varones de Ezequías, así que en el tiempo de Ezequías había interés por la sabiduría, por la sapiencia espiritual asociada al temor de Dios, a la ley de Dios, y este salmo entonces se conecta con ese sentir. No quiere terminar simplemente como una alabanza, sino que quiere exhortar y quiere poner los focos, quiere iluminar la importancia de que todo esto que Dios hace, todas estas obras y las personas que son bendecidas, a su vez estas personas tienen que orientarse a buscar la sabiduría divina por medio del temor de Dios y de hacer sus obras. Vayamos entonces al Salmo después de esta introducción. El primer verso de este trío que tenemos final es Reshit, Jochma, Irat, Adonai. Tenemos acá un doble smihut. Esto es muy interesante. Tenemos un smihut en las dos primeras palabras y otro smihut en la tercera y la cuarta. Así que vamos al primer smihut, Reshit. Reshit. ¿Qué significa Reshit? Reshit es principio, ¿sí? O primicia. Principalmente principio, principio. Viene de una shoresh, que es resh, alef, shin, rash, ¿sí? La tenemos acá, resh,
Aleph, Shin. Y acá tenemos una terminación it, ¿sí? Terminación it en hebreo muchas veces habla de algo chiquito, tipo un diminutivo, ¿sí? Resh o Rash, y acá tenemos Reshit. ¿Mm? Pero lo entendemos como principio. Pero hay un diminutivo porque está relacionado con otra palabra, ¿sí? Que es la Yoresh. A esta Yoresh yo la puedo transformar en un sustantivo. La Resh con un sonido de O. Y acá yo tengo Rosh. Rosh. Rosh es cabeza, ¿sí? Cabeza como autoridad. ¿Mm? Por ejemplo, un Rosh es un líder, el que va primero, ¿sí? El que es la cabeza de los demás. Y muchas veces va a aparecer en la Torá, en los profetas, el concepto de Rosh como cabeza, como líder, ¿sí? Como primero. Y si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar, ¿sí? Que Yeshua es la cabeza de la iglesia, que fue puesto como cabeza de todas las cosas, ¿sí? En Efesios nos habla. Entonces, Yeshua Rosh, ¿sí? Yeshua es el Rosh de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, ahora entendemos bien por qué habla de cabeza, porque cabeza indica autoridad, indica control, indica quién está en el mando, ¿sí? Quién está al mando. Entonces, Rosh, ¿sí? Es primero cabeza, autoridad, y de ahí viene Reshit, que se asocia a tiempo o a una cuestión temporal, lo que viene primero, ¿sí? Lo que viene es antes de. Por eso también el concepto de primicia. Y esto es muy interesante. Muchas veces aparece en la Biblia Reshit como primicia. Entonces, Rosh, Reshit, y es interesante que esta palabra aparece en Génesis 1 como la primera palabra del texto bíblico. La primera palabra de Génesis es Bereshit. Simplemente es agregar una bet como preposición. Nosotros leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Bereshit. Bereshit. Entonces, la primera palabra que tenemos en Génesis es esta asociada con la preposición que es la letra bet en el principio, ¿sí? O primero de todo. Reshit Jochma. Acá tenemos la palabra Jochma, que es sabiduría, ¿sí? Sabiduría. La Yoresh son estas tres letras, ¿sí? Acá tenemos una declinación femenina para hablar del sustantivo sabiduría, ¿sí? Jochma. Jochma, esto tiene un sonido de O, es una de las formas donde nuestra letra generalmente es A, se transforma en O, pero la segunda sí es A, entonces decimos Jochma. ¿Sí? Jochma, Reshit, Jochma. Fíjense que es un smihut, principio o primicia, y sabiduría, dos sustantivos. Nosotros traducimos literalmente principio de sabiduría o primicia de sabiduría, ¿sí? Y al español como que nos gusta más definir, decimos el principio de la sabiduría. Por acá no tenemos el principio de la sabiduría, por si no tendría que haber acá una letra Hei, ¿sí? Reshit a Jochma, el principio de la sabiduría, pero no lo está. Entonces, lo que está diciendo acá de una forma más general, indefinida, es principio de sabiduría o primicia de sabiduría. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque podemos pensar en la sabiduría y en los frutos de la sabiduría, los primeros frutos de la sabiduría. Vamos a ver la palabra asociada acá, que es la palabra jajam. Jajam es sabio, ¿sí? Jajam, sabio. Jochma, sabiduría, ¿sí? Jochma, sabio. Jajamá sería sabia. Vamos a escribirlo acá, el femenino. Fíjense como siempre la mem va cambiando de mem sufit a mem normal según yo agregue alguna otra letra al final. Jajamá, ¿sí? Jajamá, sabia. Jajam, sabio. Reshit, Jochma, Irat, Adonai. Acá tenemos el tetragrama, ya lo conocemos. Tenemos un smihut y acá tenemos una palabra que hemos visto en el versículo anterior, temor, ¿sí? Que está asociado a la Yoresh de temor. La Yoresh
Yud, Resh y Aleph, ¿sí? Y acá tenemos la palabra temor, vamos a escribirlo en otro color. Yud, Resh, Aleph y nuestra Hei final, Irá. Irá, temor. Irá. Y acá tenemos Irat. ¿Por qué? Porque estoy en un smihut. Esto es femenino, singular. Entonces, mi Hei, fíjense acá la Hei, se cambia por la Tav. Acá está la conexión. Entonces, la Hei desaparece entre la Tav, Irat Adonai, temor de Dios. Temor de Dios. Entonces, Rashid, Jochma, principio o primicia de sabiduría, temor de Dios. Entonces nos está introduciendo, nos está enfocando, ¿sí? Nos está exhortando a la persona que ya leyó el Salmo, que ya repasó los beneficios, ¿sí? Los atributos de Dios puestos al servicio de su pueblo, que recordó la obra de Pascua, ¿sí? De este Pesaj, que está asociado a los primeros frutos, ¿sí? Entonces acá es interesante. La fiesta de Pesaj es la noche del Cordero, y ahí se inician 7 días de panes sin levadura, lo podemos leer en la palabra, en el libro de Éxodo capítulo 12, son 7 días de panes sin levadura, y después de la fiesta entonces inaugural, que es la del Cordero, la cena de Pesaj, el sacrificio del Cordero Pascual, después del Shabbat viene la fiesta de Bikurim, que son las primicias. ¿Las primicias de qué? De toda la cosecha que va a venir a lo largo de la temporada primavera-verano, ¿sí? Estamos en Pesaj. Pesaj es inicio de la primavera en el hemisferio norte, en Israel, y ya empieza a haber fruto, y entonces en esos 7 días se presentan los frutos, que son las primicias, ¿sí? Las primicias de la cebada, y ahí se van a contar 50 días hasta Pentecostés, y ese contar está asociado con primicias, con fruto, 50 días presentando fruto. Entonces está el trasfondo de Pesaj y de este ceremonial donde los primeros frutos se ofrecen al Señor para que Dios bendiga y haya más fruto, ¿sí? Pensemos en Juan 15, esta metáfora de la vid, donde Dios bendice y donde hay fruto, Dios obra para que haya más fruto y haya abundancia. El principio, ¿sí? La primicia de la sabiduría. Entonces los frutos de sabiduría, que como dijimos es personificada, esta sabiduría en la Biblia termina siendo la manifestación del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces podemos decir las primicias del Espíritu de Dios o las primicias del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, ¿sí? Es el temor de Dios, el primer fruto, y de ahí vendrán muchos más. Entonces, interesante este concepto porque seguimos como paño de fondo el tiempo de la fiesta de Pesaj, panes sin levadura y primicias. Seguimos, entonces, doble smihut. La segunda línea dice Segel Tov, Lehol o Seihem. Segel Tov, Lehol o Seihem. Bueno, algunas palabras ya conocemos, ¿sí? Acá tenemos Lehol, ¿sí? Tenemos nuestra Lamed como preposición, tenemos el concepto de Kol o Hol, cuando está solo es Kol, ¿sí? Acá como ya tengo una Lamed es Lehol, ¿sí? Lehol. Entonces, acá tenemos Segel, Tov, Lehol o Seihem, ¿sí? Acá vendría a ser esto, ¿sí? Es un sonido de O. Segel es inteligencia, ingenio, intelecto, ¿sí? Inteligencia, ¿sí? Raciocinio, intelecto. Segel, acá tenemos la Yoresh, ¿sí? La Yoresh está limpia. Fíjense que tenemos doble sonido de E y estoy en un sustantivo de doble sonido de Segel. Segel, sin, kaf y lamed. Vamos a otro sustantivo que podemos tener asociado a esta Yoresh.
Haskalah. Haskalah. Educación, ilustración, erudición. ¿Sí? Es un sustantivo abstracto que nos habla de esta condición de estar capacitado, estar educado, estar pulido intelectualmente. ¿Sí? Y esto es el concepto de la ilustración, ¿sí? Como se habla en historia de la época de la ilustración, la Haskalah. Y ahí tenemos otra palabra, otro sustantivo que también funciona como adjetivo, ¿sí? Que es masquil. ¿Sí? Un masquil es un ilustrado, un estudioso, un formado. ¿Sí? Es un masquil. Interesante que ustedes tienen algunos salmos. ¿Sí? Si ustedes ven en los pequeños textos que están al inicio de algunos salmos, como titulitos, muchos de los salmos son masquil, ¿sí? Que significa salmos de sabiduría o salmos de entendimiento. ¿Sí? Un masquil es un ilustrado, un estudioso, un formado, un erudito. ¿Sí? Masquil. Y de ahí algunos salmos están asociados a este concepto. Fíjense qué interesante cómo la sabiduría, el concepto de sabiduría va permeando y va entrando en los salmos. ¿Sí? Los salmos pensados inicialmente como alabanza, como algo más de adoración, algo más litúrgico o de experiencia, ¿sí? Después empieza a ser más instructivo. Entonces en los salmos como vehículo de instrucción espiritual empiezan a ser permeados por esta idea de la escala o del masquil, de que aquel que entona los salmos, aquel que adora con los salmos, que agradece a Dios, que glorifica, también está siendo educado, ilustrado, ¿sí? Por medio de la poesía hebrea. Así que acá tenemos entonces el concepto de segel y acá tenemos un adjetivo, segel, intelecto o inteligencia, tov, ¿sí? Intelecto bueno, tov es bueno. ¿M? Tov es la letra tet, la vav y la vet, tov, bueno, apropiado, agradable. Nosotros traduciríamos acá buen entendimiento, buen entendimiento, ¿sí? Si fuera femenino sería tová, tová, ¿sí? Tov, tová, tovim, tovot, ¿sí? Tov, masculino singular, tová, femenino singular, tovim y tovot serían las declinaciones para el plural. ¿Sí? Estamos acá entonces con nuestro objetivo, segel tov, buen entendimiento para. Acá tenemos nuestro kol, que acá se pronuncia hol, lehol, para todos, oseihem. Oseihem, sí, está asociado a una shoresh que ya hemos visto, que está asociado a las obras de Dios, a las maasim o maasei Adonai, ¿sí? Esto de hacer obras y hacer obras. La shoresh es la ain, la sin y la hei, asa. Y acá tenemos el verbo la sot. Tenemos un paal, la sot. ¿Sí? Vamos a poner las vocales. La A, esta es una sin, una vav, la sot. ¿Sí? En nuestro infinitivo, paal, tenemos la vav, tenemos la lamed y acá la particularidad de que tenemos una tav. Esta tav reemplaza a la hei final de la yoresh. Entonces la hei no aparece en la yoresh, aparece una tav, la sot. Entonces yo de acá, sabiendo que es un paal, puedo descubrir la yoresh, asá. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Oseihem. Separamos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pronombre personal. Fíjense, hem, ellos, hem, la hei, la mensufit, hem. Entonces aquí hay una declinación, ¿sí? A ellos. Y nos queda osei. ¿De dónde viene osei? Vamos a conjugar en presente, ¿sí? Ose
hago. Yo hago, tú haces, él hace. Osé. Estamos en presente, singular masculino. Osé. Ella, o yo femenino, o tú femenino. Osá. Osé, osá. Masculino singular, femenino singular. Osé, osá. Vamos al plural. Osim. Osim. Y plural femenino. Osot. Osé, osá, osim, osot. Fíjense qué fácil cómo sigue la regla. Entonces, ¿a qué se parece este? A osim. ¿Sí? Osim. Pero acá yo lo voy a alterar, ¿sí? Por el pronombre personal. Hacen o los hacen, ¿sí? A ellos, hacen a ellos. Entonces yo tengo, vamos a hacer acá una cuenta. Osim más hem. Osim hem. Hacen ellos. ¿Ellos quién son? Los mandamientos. Acá no aparecen los mandamientos. Si uno va a la traducción, lo que yo les leí, versión Reina Valera en español, dice los que hacen sus mandamientos. ¿Sí? Los que hacen sus mandamientos, fíjense. Qué interesante, que hay una interpretación en la traducción. Buen entendimiento tienen, no está el verbo tener, todos, sí, todos, el lejol, los que practican sus mandamientos. Entonces, buen entendimiento, segel tov, ¿ok? Tienen, no aparece, todos los, sí, lejol, practican sus mandamientos. Acá sería literalmente buen entendimiento para todos los que los hacen. ¿A qué? A los picudim que habíamos hablado antes. Veníamos hablando de los picudim, que eran fieles, ¿sí? Y había toda una cuestión donde el foco se va corriendo desde lo que Dios hace a lo que Dios instruye, esa mano, ¿se acuerdan la Yad HaZaká, la mano de Dios que hace milagros, pero también que establece la Torah para siempre, los picudim, que son fieles, establecidos eternamente y para siempre, hechos en verdad. Y esos, entonces, la respuesta a eso, y acá está el giro instructivo del Salmo, es que los que tienen buen entendimiento, o hay buen entendimiento para todos, los que hacen esos mandamientos, los que hacen esos picudim, los que hacen o cumplen, ¿sí? Acá está el verbo hacer, hacedor, ¿sí? Hacedor de los mandamientos, hacedor de la Torah, seguidor de la instrucción de Dios, y eso es porque hay un primer fruto, hay una primicia que primero necesariamente tiene que haber, un temor de Dios, un temor a Dios y a su palabra. Esa es la primicia. Y después lo que viene después es el buen entendimiento. ¿Sí? Empiezo a ser sabio y ya crezco y tengo un segel top. Tengo buen entendimiento porque no solamente temo, sino que hago sus mandamientos. Fíjense qué interesante y qué básico es estos conceptos que son fundamentales y están repetidos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Siempre aparecen, ¿sí? Escrito de una manera o de otra, se le cambia el envoltorio, se le cambia, se le agrega cosas, se lo pinta de colores, pero volvemos siempre al mismo concepto. Santiago lo va a decir de forma más cruda, ¿sí? Esto de ser oidor y de ser hacedor. Aquel que es oidor es como el que se mira a un espejo y después se olvida cómo era, pero el que es hacedor, ¿sí? Entonces, oír y hacer, acá está entonces el concepto de hacer, ¿m? Que Santiago va a retomar en su carta, Santiago capítulo 1, ¿sí? Hacedores y no solamente oidores, ¿sí? O seijem, los que hacen a ellos los mandamientos del Señor, los pikudim, que son fieles, ¿sí? Entonces, segel tov, lehol o seijem, y remata teilató omedet laad. Y acá termina con un toque musical, con un toque de alabanza. Teilató, teilató, fíjese acá, teilim, teilató. Entonces, acá hay la terminación to, ¿sí? Que es un posesivo, algo femenino que es de él, algo femenino que es de él, ¿ok? Y tenemos la palabra
Teilá. Si limpiamos, ¿qué nos queda? Nos queda la palabra Teilá. Ahí va. Teilá. Alabanza, adoración. Plural, Teilim. Fíjense, Teilá, Teilim, el libro de Salmos. Alabanzas, adoración. Y acá tenemos Teilató. Teilá, que es de él. Entonces, esta Hei se va y entra la Tav. Y finalmente la Vav, que indica que el posesivo es para él. La Yoresh, ya la habíamos visto, es Halal, ¿sí? Halal de la Yoresh, que está por detrás. Teilá, Teilató, su alabanza, su adoración. Omedet, Laad. También habíamos visto este verbo Omedet, Laad, ya hemos visto que es para siempre, para eternidad, para perpetuidad. Y acá tenemos entonces Omedet, del verbo Paal, la mod. La a mod. ¿Sí? La mod. Vamos a vocalizar. Ahí está. La mod. Estar firme, estar de pie. Firme, de pie. Vertical, como una columna. ¿Sí? Columna es amud. Entonces la mod es estar en pie, estar firme. Esto está funcionando como un verbo en presente femenino. ¿Sí? Vamos a conjugarlo. Este omed, yo tengo omed, él está firme, y omedet, ¿sí? Omed, omedet. Ella firme, su alabanza firme, ¿sí? Firme, nosotros podemos hablarlo como sustantivo o como verbo, ¿sí? Nosotros tenemos que decir estar firmes, o estar de pie, o me afirmo, su alabanza está firmada, tendríamos que traducirlo. Vemos que acá hay una cuestión medio difícil de traducir, pero acá tenemos entonces una función como verbo o como sustantivo. Su alabanza firme para siempre. Su alabanza firme para siempre. Y acá nos lleva, podemos pensar, su alabanza firme para siempre. Esto es también importante en la cabeza de los autores bíblicos. Es un mensaje de la palabra y tenemos Apocalipsis como quizás el último libro o como el libro de cierre de la revelación bíblica que nos presenta un escenario de alabanza celestial, de una alabanza firme y universal y mundial delante del trono de Dios. ¿Sí? Omedet Laad, dice, estaban de pie las multitudes, ¿sí? Estaban Omedet, ¿sí? Omdim, los muchos, de pie delante del trono. Entonces podemos pensar en que en el imaginario de la palabra de los escritores bíblicos siempre está este concepto de una alabanza suprema a Dios, no solo en la tierra, sino también en los cielos, como nos muestra Apocalipsis. Ahora, vamos a la última conexión histórica. ¿Sí? ¿Esto tiene conexión histórica? Sí, hemos hablado un poco del concepto de la sabiduría, de la importancia, pero hay otro anclaje muy claro en la historia de Ezequías, en el tiempo de la restauración de Ezequías, que está en Segunda Crónica. Ya hemos andado por el pasaje de Segunda Crónicas 30, 31, toda esta zona, digamos, de la palabra que nos habla de el gran avivamiento en el tiempo de Ezequías. Fíjense lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 30, versículo 21. Está hablando de que se vuelve a hacer la ceremonia de Pesaj, que vienen los levitas, sacrifican, y bueno, hay toda una gestión, y muchos que no se purificaron, y Ezequías ora, y son sanados, y pueden celebrar entonces Pesaj. Y dice 21 de Segunda Crónicas 30, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Esto es lo que le contaba de la semana. Con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Teilató Omed Elad. Entonces esta teilá, esta alabanza, en el contexto histórico son con levitas y son con instrumentos de percusión resonantes, ¿sí? Haciendo bastante bochinche, diríamos, ¿sí? Con alegría, con exaltación.
Y fíjense lo que dice, habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová. Buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y esto, ¿cómo está traducido? Fíjense, lo vamos a leer acá. Vaidaver, y habló, Esquiahu, Ezequías, al corazón, Kol, fíjense, Kol Aleviim, Kol, ¿sí? Kol Aleviim. Así que este Kol son los levitas, ¿sí? Corazón de todos los levitas, ¿sí? Sigamos viendo. Kol Aleviim, Amaskilim. Los levitas, los inteligentes, los educados, Maskilim. Amaskilim, Sehel Tov Ladonai. Amaskilim, Sehel Tov Ladonai. Así que, fíjense qué interesante, se está repitiendo Lehol, Maskilim, que acá no está en el texto, pero sí tenemos Sehel Tov. Y Sehel Tov como categoría, buen entendimiento, aparece acá asociado a los levitas, a los cuales Ezequías habla el corazón y dice que comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días. Estos levitas comen de los sacrificios, comen del teref. ¿Se acuerdan del teref? Versículo 5. Entonces comen de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Qué interesante. Entonces acá terminamos y vemos cómo este salmo está anclado fuertemente, ¿sí? Y acá Sehel Tov nos termina de reforzar, por si faltaba algo, que este salmo tiene un contexto histórico del tiempo de Ezequías, de la gran reforma que hizo el rey, que hizo primero en este Sodi Yarim, con el secreto en el consejo de los rectos, y que se transforma también en una revolución en toda la edad, en toda la congregación, ¿sí? En toda la cajal de Israel, en todo el pueblo de Israel, la congregación de Israel. Y los levitas son estos que van al frente. Los levitas son las primicias, los levitas son aquellos que son el ejemplo de la congregación, son el modelo a seguir, son los que son sabios, los que adquieren sabiduría, tienen buen entendimiento porque temen a Dios, hacen su voluntad y enseñan a los demás no solamente a alabar a Dios, no solamente que mantienen la alabanza a Dios, sino que mantienen la búsqueda de Dios, el temor de Dios y la instrucción al pueblo de Dios. Así que fíjense qué interesante. En nuestro Salmo 111 hemos aprendido muchas cosas, pero todavía nos falta volver a nuestra tablita. Fíjense, tenemos que completarla. ¿Qué tenemos? Podemos completar la lista de la derecha, ¿sí? Con algunas palabras. Primero, Jochma, sabiduría. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Sehel, ¿sí? Inteligencia. ¿Sí? Como atributos blandos, atributos de gracia, ¿sí? La sabiduría, la inteligencia, y acá también podemos poner la alabanza, ¿sí? La gratitud, ¿sí? El agradecer. Entonces tenemos nuestra lista completa. En otro video vamos entonces a cerrar analizando brevemente esta lista de atributos del Señor. Sigamos.